Amigos, buenas tardes. Con gusto continuamos con nuestras pláticas mensuales. En esta ocasión, el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante para vigilar nuestra salud hepática, ya que es un factor de riesgo cuando hay enfermedad crónico-degenerativa. El tema de hoy es daño hepático inducido por fármacos. Para ello, tenemos el honor de tener como invitado al doctor Juan Francisco Rivera Ramos, quien es gastroenterólogo y hepatólogo del Hospital Español y en la Ciudad de México. Al final, daremos un espacio para aclarar dudas y responder sus preguntas, las cuales coordina el doctor Jorge Luis Po, quien es internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la Clínica RMD, Ciudad de México. Le traslado la palabra al doctor Jorge Luis Po, quien nos ampliará la presentación. Por favor, doctor Po. Gracias, Hortensia. Un miércoles más. Ya estamos en marzo. Además, día emblemático por haber sido ayer el Día Internacional de la Mujer y hoy creo que un faro de solidaridad a la lucha por la igualdad tan necesaria. Y más lo digo yo porque tengo 4 mujeres, 4 hijitas, así es que se tiene que ganar y los apoyo total. Yo, mientras que nuestro amigo el doctor Rivera Ramos puede ingresar a nuestra aula, quisiera compartirles un documento muy interesante que habla de los determinantes de la salud. Es una presentación muy breve mientras el doctor puede ingresar al aula, ¿no? Entonces, les voy a compartir. No sé si ya se está viendo lo que comparto. Hortensia. ¿Sí se está viendo, doctor? Perfecto, gracias. Pues entonces, miren, fíjense qué interesante. Aquí hay 4 simpáticos señores. Parecerían ser 2 parejas, pero son amigos, todos ellos, que están columpiándose gratamente, pero recordándonos la importancia de estos 4 determinantes de la salud de los seres humanos. Esto es una reflexión que nunca debemos de olvidar, porque el primero de ellos tiene que ver con el reconocimiento de nuestros ancestros, o sea, cuáles fueron las enfermedades que tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos y probablemente los hermanos de nuestros padres, para que podamos tener conciencia de esta herencia biológica. Por ello es que en las buenas consultas médicas de primera vez, el médico elabora una historia clínica. Y en esa historia clínica, se pregunta sobre los antecedentes heredofamiliares. ¿Ok? Segundo, está el tema del medio ambiente en el que se vive. Es decir, que no es lo mismo nacer o crecer en una situación en la cual no hay acceso a un techo, a un piso de cemento o donde hay carencia de servicios básicos como es agua o electricidad. Esto es más las poblaciones, digamos, indígenas en nuestro país o algunas personas que viven en situación de pobreza extrema que no pueden crecer en un medio ambiente pues que los cobije mejor. Pero el medio ambiente también es importante en algunos que crecen con ruido todo el tiempo, ya sea por su trabajo, la gente, por ejemplo, que trabaja en los aeropuertos, hay un ruido tremendo. Esto puede ser un condicionante de su salud, sobre todo de la salud del sistema nervioso y de la audición.
El tercer condicionante es el estilo de vida que nos cobija. Eh, eh, es decir, si uno elige fumar o no fumar, tomar o no tomar, consumir drogas o no consumir drogas, o hacer ejercicio o no hacer ejercicio, estar en su peso o no estar en su peso. Estas son cosas que tienen que ver con nuestro estilo de vida cotidiano, ¿no? Y el cuarto tiene que ver con el sistema sanitario que nos cobija o que nos apoya. Entonces, en nuestro país, como saben, el sistema sanitario que más atiende es el Seguro Social o el ISSSTE, pero hay otros que pueden tener derecho a los servicios de Pemex, a los de la Sedena o de la Marina, o bien algunos están en esto, ojalá alguien me pueda explicar cómo los cobija, pero es el INSABI, ¿no? Y finalmente está el sistema de salud privado, ¿no? El sistema que nos puede dar un servicio de salud a nivel privado. De esos cuatro condicionantes, ¿cuál creen que es el más caro y cuál creen que es el más ineficiente? Bueno, pues les voy a explicar en la siguiente diapo. El sistema del estilo de vida consume el 1.5% del gasto, el sistema sanitario el 90% del gasto. El sistema sanitario generalmente se atiende en hospitales y vean que solo tiene un impacto de más o menos el 10%, o sea, un impacto bajísimo, ¿no? En cambio, el estilo de vida que apenas cuestan el 1.5% del gasto, apenas el 1.5% del gasto, tiene un impacto superior al 40%. Las otras dos variables, que el medio ambiente, tiene un impacto que puede ser de mediano a alto, y finalmente la herencia biológica depende de las enfermedades, pero por ejemplo, si hablamos de cáncer, sí hay un factor muy claro que nos determina. Y bueno, yo aquí voy a parar. Vean que las reflexiones, sí debemos invertir más en nuestro estilo de vida personal, porque es el que mejor nos protege, pero sí tenemos que tener conciencia de crecer en un medio ambiente adecuado y hacerle caso a nuestra herencia biológica. Entonces, ya está por acá listo el doctor Juan Francisco Rivera Ramos. Entonces, espero que nos esté ya por ahí oyendo y que pueda hacer acto de presencia. Tiene apagado su micrófono. Yo creo que debe estar ya por acá. Vamos a ver. Ok, es que recibí una de las... es que está en el proceso de envío de alguna de las diapos, es por eso. Ya, ok. Entonces está... Hola. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos. Fíjate que las diapos en el envío veo que estén... No tengo las diapos en el mensaje, Juan Francisco. En el mensaje del correo no aparece el anexo de las diapositivas. Pues, déjame ver entonces. A ver si lo puedes volver a enviar. A enviar. De nuevo a enviar. Y de mientras voy a volver un poquito a la ponencia que yo tenía y otra vez esperamos unos minutos que nos puedas enviar bien. Y vamos a... Y yo ahorita te daré de nuevo acceso. ¿De acuerdo? Tú nos vas a poder escuchar, pero yo te daré acceso en unos minutos. Bien, regreso un poquito a la presentación de las determinantes, mientras que está listo, doctor. ¿Ya se ve de nuevo Hortensia? ¿Hortensia se ve de nuevo la presentación? Sí se ve. Perfecto. Bien, pues entonces, vean qué interesante. En Estados Unidos,
La inversión en salud por cada habitante es de 7,000 euros y su esperanza de vida es de 78,7 años. En Alemania, la inversión es de 3,500 euros per cápita y la esperanza de vida es de 80 años. En Chipre, una isla pequeña en el mar Mediterráneo, cercano a Grecia, la inversión es de 676 euros per cápita y la esperanza de vida es de 81,8 años. Y las dos mejores opciones pueden ser España, que tiene una inversión de 2,374 euros per cápita con 82,8 años. Japón, un poco más de inversión, 3,700 euros, y es la que tiene la esperanza per cápita más grande como país del mundo. Bien, y aquí abajo está México. Aquí está México. Miren, la inversión que hace México es de 236 euros por persona, per cápita. Tristemente esto no ha crecido con la cuarta transformación. Aún estamos esperando que se logre. Nuestra esperanza de vida sí es más baja comparado con otros países, pero obviamente mucho mejor que hace 50 años, ¿no? En 50 años hemos logrado una gran mejoría, sin dudas. Y bueno, ¿qué podemos hacer como recordatorio? ¿Qué podemos hacer? Pues, desde luego, no fumar, no drogarse, no consumir alcohol en exceso, no comer insanamente. Y cuando hablo, decidimos poner una palabrita, porque queda muy claro, no comer insano, creo que a todo el mundo les queda claro, ¿no? A todo el mundo le queda claro que es no comer insano, ¿no? Y nos llegó una imagen de estas que comparte de pronto Frida. Vean qué buena opción de sopecito guarache, pero de nopal, ¿no? Muy rico, con frijolitos y verdurita, aguacatito. Entonces, siempre pensar en cómo no comer insano. Y esta es una estrategia que debemos meter en todos nuestros hogares, ¿no? Hacer ejercicio como parte de nuestra vida cotidiana. Hacer ejercicio, recuerden que no es caminar solo en las casas, sino es una actividad programada. Yo programo 15 minutos, 30 minutos mejor, o hasta 1 hora, para poder hacer actividades que le llamamos ejercicio, ¿no? Otras opciones que son conocidas y que han contribuido a disminuir mortalidades, conducir en buena condición física, con el cinturón o el casco y con la máxima atención posible, lavarse las manos con frecuencia, que esto no es solo desde los tiempos del COVID, ya desde antes se sabía. Y bueno, esta palabrita castellana olvidada, que se llama vivir sosegadamente, que parece sencilla, pero muchas veces pues requiere que la busquemos en internet. A ver, ¿qué es eso de vivir sosegadamente? Entonces voy a parar ahora sí con esto y vamos a darle la oportunidad. Ya tenemos aquí la presentación. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Creo que vamos a poder avanzar con el doctor Rivera Ramos de la manera más natural posible, que va a ser a través, a capela, mi querido amigo Juan Francisco. Si no logramos, tú podrías compartir e irlas pasando unas con una. Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer. Ajá. Bueno. Ahí está, perfecto, maravilloso. Bueno. Bien, pues, bienvenido, amigo. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí para platicar de esto que ya alguna vez hemos hablado, que es el DILI, el Drug Induced Liver Injury, el daño hepático inducido por fármacos,
en este 2022, este 9 de marzo. Y bueno, pues vamos a comenzar con esto. Deja ver. No me está haciendo caso. Aquí, no, ahí está. Aquí está. Bueno, esta es la imagen del hígado, de las vías biliares y de cómo entra la sangre al intestino para que nosotros de ahí se derive hacia el hígado a través de la arteria hepática, que es esa que se ve en rojo sobre el hígado, y de la salida que se encargan de los nutrientes hacia el organismo a través de la vena hepática. Pero esto se comparte principalmente con la vena porta, que recibe sangre del intestino, que recibe sangre de la vena esplénica y de la misma arteria hepática. Entonces, esto es el sistema porta o porta hepatis, que es el que lleva todo lo que consumimos hacia el hígado para que se metabolice. Ahí a la derecha o izquierda, según lo estén viendo en computadora, se ve un hexágono, que ese hexágono es el hepatocito amplificado, el hepatocito humano. No es exactamente el hexágono que se ve a veces, que es ejemplificado con el hepatocito del hígado, del cerdo. Este es el del humano y se ve unas como lombrices adentro, que es el gran aparato de Golgi por la gran cantidad de energía que gasta, y se ven las mitocondrias hepáticas, que son las encargadas de realizar todas nuestras funciones metabólicas principales. Bueno, ¿cuáles son las funciones del hígado? Bueno, lo primero es hacer, cuando estamos cambiando en embriones, producir sangre, ser un órgano hematopoyético, así que produce sangre, y conforme pasan los años se va convirtiendo en un órgano que regula la coagulación de la sangre a través del fenómeno de la hemostasia, con factores propios de la coagulación que dependen del hígado y factores anticoagulantes que también dependen del hígado. Hay hormonas que son precursores de hormonas reales completas y hormonas que regulan el metabolismo, pero que cuando tenemos demasiada grasa quedan un poco dormidas. Y tenemos detoxificación a través de sustancias endógenas y exógenas de estas sustancias a través de precisamente el hígado y el metabolismo de los peroxisomas hepáticos para los triglicéridos. Los triglicéridos son la formación de una glucosa con un glicerol con un ácido de cadena larga, un ácido graso, y una glucosa forman un glicerol, 3 gliceroles forman un triglicérido, que es lo que nos daña el hígado, realmente al páncreas y a las células del islote beta de Langerhans en el páncreas. ¿Desde cuándo sabemos que el hígado puede ser dañado? Bueno, lo sabemos desde la época de los emperadores romanos, como el emperador Claudio, que le encantaba hacer festividades con platillos a base de hongos y que a su tiempo llevaban también muchos hígados de puerco y de pato y de ganso. Y a ese platillo es al que se le llamó fígado o hígado. En realidad la glándula hepática no tiene un nombre porque esto es derivado de un platillo que estaba adornado con la glándula que sacaban del puerco, de los cerdos y de los gansos y de los patos. Alguna vez lo adornaban con hongos y entonces supimos que hay hepatotoxinas derivadas de los hongos, como la Amanita phalloides, que al consumir Claudio este manjar excesivamente, finalmente acabó intoxicado por estos hongos y es la primera persona que se sabe murió por intoxicación de una sustancia derivada de hongos. Los objetivos de esta plática es recordar las definiciones actuales y terminología relacionada con el daño hepático por fármacos, esquematizar los abordajes de causalidad y los patrones bioquímicos, identificar las causas más frecuentes, mostrar los factores de riesgo de mortalidad relacionados y reconocer la utilidad de la histología, conocer la histología para prevenir daños. Bueno, esta es una diapositiva un tanto compleja. Esta diapositiva nos muestra las vías metabólicas que se tienen en el hígado a través de sustancias como los llamados MDR3, la vía del glutatión,
y de otras sintetasas que nos ayudan a producir ácidos biliares, a producir bicarbonato, e intercambiarlo a través de los canales del cloro para liberar esas sales biliares al exterior, pero al mismo tiempo entran estas toxinas que nos pueden hacer daño, y estas que están a la izquierda de su pantalla son las MRP2 y las MRP3 las que se encargan de detoxificar, acelerar la degradación de estas sustancias y eliminarlos a través de una forma que es la MRP4. La lesión hepática idiosincrásica inducida por drogas, DILI, es una lesión hepática causada por un genobiótico, es decir, algo que viene de las plantas, que viene de alguna droga, que viene como el hongo que habíamos mencionado, de alguna hierba o suplemento dietético que tiene hierbas, cuando todas las demás explicaciones razonables para dicha agresión se han descartado. En 1860 se demostró que la gente que trabajaba en áreas para obtención de fósforo, minas de fósforo, podían tener, después de estar trabajando varios años ahí, tener hígado graso de forma aguda y sin una explicación coherente. Pero ya desde 1794, el doctor Bank había descrito la relación de enfermedad hepática y el arsénico. El arsénico que se le dio a personajes históricos para acabar con ellos, como Sócrates y Napoleón. Entonces, porque causa un daño hepático directo en las vías metabólicas del hígado. Pero todos estamos expuestos a fármacos por diferentes razones. Fármacos que utilizamos con fines terapéuticos, pero que a veces reaccionan adversamente con nosotros. En especial el abuso de sustancias como el acetaminofeno y el paracetamol, y ahora en la pandemia se ha abusado mucho de ellos para tratar de quitar malestares de este cuadro gripal del coronavirus, ¿no? Ha habido gente que ha hecho intoxicaciones hepáticas por estas sustancias. Todos los medicamentos a una dosis no adecuada y normalmente por exceso por autorreceta nos pueden llevar a tener problemas por el uso de estas sustancias. Vamos a tener que hablar de Herbalife. A algunos no les va a gustar porque la gente los toma para adelgazar. Resulta que ellos dicen, bueno, es que este medicamento, pues no, ellos nunca dijeron que era un medicamento, ellos le pusieron que era un nutricional agregado a la dieta normal y que estaba haciendo un alimento equilibrado. Entonces, jamás se registró como un medicamento, pero el hecho es que tiene muchas hierbas y algunas de esas hierbas no hacen daño. Por ejemplo, a últimas fechas se le ha agregado el aloe vera, que es la sustancia que se utiliza con frecuencia para tratar de bajar de peso, para quitar estrías del embarazo. Esta sustancia nos ayuda, en teoría, a bajar de peso. Bueno, esta sustancia, la aloe vera, puede producir hipertensión arterial y daño hepático severo. De hecho, se hacen memes de mi marido gastó $3,000 en este tratamiento de Herbalife y lo único que perdió fue esos $3,000. Entonces, por eso anteriormente expuesto es principalmente un diagnóstico de exclusión basado en evidencia circunstancial. Se descartamos todo lo demás que puede haberle hecho daño y resulta que estuvo tomando estas sustancias. El patrón colestásico, si se queda detenida la bilis dentro del hígado, en DILI presenta una mejor tasa de supervivencia en general, pero un mayor riesgo de desarrollo de enfermedad hepática a largo plazo, una enfermedad crónica. En la mayoría de los casos, el cuadro del paciente mejora con solamente retirar el medicamento que está haciendo daño. Al retirarlo, el medicamento responsable, a veces se necesita llevar a hemodiálisis y a veces a un trasplante hepático que deben considerarse solo para casos selectos. Y aquí vamos a mencionar al té verde, que el té verde es altamente agresivo por su daño hepático, que ha habido pacientes que con el consumo de una sola taza de té verde o de matcha, en algunos casos, han tenido que ser trasplantados.
y se ha establecido una fórmula que se llama cálculo de R, que es el cálculo de riesgo que podemos tener al enfrentar una sustancia. En 1989, el Consejo de la Organización Internacional Científica de Médicos en el mundo trató de definir al DILI como sus bases bioquímicas, y entonces encontramos que había una elevación de la alaninotransferasa, de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina directa. Por eso es que los pacientes se ponen amarillos, más de 2 veces el límite normal, por lo menos, para pensar que son los responsables de causar daño. Ya hace muchos años, un hepatólogo distinguido de Holanda, el doctor Hans Popper, había llamado la atención sobre la lesión hepática idiosincrática inducido por drogas, que después se convertiría en lo que conocemos como DILI, que representaba una pena para el progreso el que la gente siguiera consultando para tratarse con herbolaria y no con médicos que supieran lo que estaban haciendo. Finalmente se trató de entender y fuimos aprendiendo más de cómo está hecho el hepatocito y cómo funciona y cuánto tiempo tarda en hacernos efecto una sustancia, desde que entra por el intestino delgado y llega a hacer una síntesis a través del hígado y se enfrenta a los citocromos que tratan de defender al organismo, pero a veces no lo logran y esto sigue avanzando hasta alterar las cadenas metabólicas que implican estas sustancias MRP3, MRP2 y a convertirse en un MRP4 para sacarlo del hígado. Pero mientras esto sucede, el hepatocito que tienen ahí en forma de un platillo se va alterando, se llena de bilis, se produce necrosis y finalmente se puede producir fibrosis hepática que nos lleva a cirrosis. La lesión hepática idiosincrásica inducida por drogas, DILI, es una reacción adversa, poco frecuente afortunadamente, que puede llevar a la ictericia, a la insuficiencia hepática e incluso a la muerte por hepatitis fulminante. Dentro de las sustancias que utilizamos están los antimicrobianos, los suplementos dietéticos como los que hemos mencionado o los suplementos a base de hierbas. ¿Cuál es la definición y los principios de DILI según el doctor Zimmerman había propuesto? Bueno, pues que finalmente se produce un daño por una etiología que debemos de investigar y luego ligamos esa etiología con el daño hepático. Esto ya hace muchísimos años. ¿Cuáles son los mecanismos? Ahí vemos un hígado dañado, mecanismos de hepatotoxicidad en cuanto a lo fisiopatológico, es decir, de cómo se produce una enfermedad. Bueno, pues se empiezan a alterar los pigmentos biliares que componen la bilis y empezamos a tener alteraciones de inflamación portal. Primero, no muy importante a nivel de los canalículos hepáticos, después empieza a haber un cambio a nivel del patrón hepatocelular, se produce una hepatitis donde ya teníamos ictericia y ahora se detiene más aún la bilis y entonces empieza a alterarse unos pequeños tubos que se llaman colangiolos y se produce un deterioro y una destrucción es que se llama síndrome de los conductos evanescentes, es decir, que a veces los vemos en los estudios y a veces no, porque se van destruyendo y van renaciendo. Hay un patrón de colangitis, es decir, ya no solamente se detuvo la bilis, ya no solamente es colestasis, sino que empieza a dañar y produce esclerosis entre las paredes de un hepatocito con otro, y eso se llama esclerosis septal, es decir, del septum, de la barda que divide un hepatocito del otro. Entonces empezamos a tener hipersensibilidad cuando tomamos aisladamente alguna sustancia dañina. Si la tomamos más frecuentemente, entonces empezamos directamente con un daño hepatocanalicular y si la tomamos diario, podemos ir directo a cambios más graves. Las características bioquímicas es que la bilirrubina está elevada, por eso nos ponemos amarillos, en especial la bilirrubina directa, y se mantiene durante estas 5 etapas. La fosfatasa alcalina está disminuida hasta 3 veces su producción y luego viene un rebote donde aumenta hasta 10 veces su producción y se mantiene después otras veces en 3 veces más
de su producción normal. Las la aminotransferasa y la alaninotransferasa están elevadas hasta 8 veces, a veces con el primer contacto, a veces poco a poco más tarde. De 2 a 10 veces se puede elevar más tarde con el patrón colestásico y finalmente a mucho más de 10 veces o mantenerse en 10 veces elevadas estas enzimas hasta que llegamos a la colangitis esclerosante. El colesterol también cambia y de repente en un paciente que no tenía alteraciones y que está tratando de bajar de peso inclusive, el colesterol que estaba controlado se ve disparado 4 veces más. Y, por ejemplo, con el uso de anabólicos esteroideos, esto puede suceder al principio o pueden debutar, por ejemplo, los pacientes que toman chlorpromazina y eritromicina, que ya no se usa precisamente por este daño de tipo hepatocanalicular que se tenía, y otros van directamente hasta el tercer nivel con el benzoprofeno, después con el grado 4 con el paraquat, que es un insecticida que afortunadamente ya no se utiliza, y la clorpromazina, otro medicamento que se utiliza mucho por neurólogos, anestesiólogos, y finalmente la infusión directa de un órgano fluorado al hígado nos puede producir esa colangioesclerosis. Entonces, hay muchas sustancias en las que podemos estar en contacto y tenemos que recordar con qué estuvimos en contacto. Afortunadamente, los dentistas ya no usan una serie de sustancias con las que limpiaban su instrumental que producían lesiones hepáticas, incluso fulminantes. ¿Qué antimicrobianos nos pueden hacer daño? Pues desde los que usamos para los hongos, que esos se han conocido toda la vida como muy importantes, la griseofulvina, el itroconazol, el ketoconazol, que mucha gente utiliza, y otros que no se usan tanto, pero que existen y nos pueden hacer daño. De otros antibióticos para otras sustancias, para otras bacterias, está las cefalosporinas, los macrólidos como la eritromicina, que ya habíamos mencionado, pero hoy día se usa mucho la acitromicina y durante esta época de pandemia se estuvo utilizando muchísimo. La claritromicina prácticamente no se usa. Las quinolonas sí, en especial la ciprofloxacina se abusa de ella y de la norfloxacina, que esa ha caído un poco en desuso y la usan casi siempre los urólogos. Algunas penicilinas o derivados de las mismas, como el ácido clavulánico combinado con amoxicilina, la dicloxacilina, que se utiliza mucho por los otorrinolaringólogos, la fioxacina, se utiliza poco, pero después tenemos los antiinflamatorios que son no esteroideos, que se utilizan mucho. Tenemos el venoxaprofeno, tenemos el celecoxib, que bueno, puede producir en alguna gente que tenga mucho daño previo, si no hay un daño previo es difícil que el celecoxib lo produzca. Tenemos el diclofenaco sódico, que se usa mucho, el Voltaren, el ibuprofeno, las sales de oro, que se utilizan por los reumatólogos, la indometacina para desinflamar serosas y para evitar la gota, el infliximab, que se utiliza para cuestiones de tipo inmunológico y para regular algunos tumores en el intestino delgado, el meloxicam, el piroxicam, se usan mucho y a veces de autorreceta, desafortunadamente. La carbamazepina, que se usa como un anticonvulsivante, y por los cardiólogos tenemos el uso de inhibidores de la enzima angioconvertasa, que son el captopril, el fosfoinopril y otros derivados ALA2 para los reumatólogos, que son el irbesartán, y simpatolíticos que se utilizan para enfermedades especiales como la metildopa. Algunos diuréticos pueden producirnos también daño, pero todo está en el abuso. Si está vigilado por el médico y se tiene cuidado de lo que estamos haciendo, no vamos a tener mayores problemas. Las estatinas incluso se han limitado ya al uso de la atorvastatina, porque la pravastatina y otras producían lesiones hepáticas importantes, y en enero del 2018 la Organización Mundial de la Salud prohibió el uso de la mayoría de las estatinas. Hoy se prefiere para el hígado graso en especial utilizar besafibrato a dosis de 200 miligramos
1 o 2 veces al día. Los esteroides que se utilizan para muchas cosas y sus inhibidores, esteroides anabólicos que se usan en los gimnasios para aumentar de peso, etcétera, causan un daño importante. El danazol, que se utilizaba para la mastopatía fibroquística, ya se usa poco. El valerianato de estradiol y el tamoxifeno, que se usan como quimioterapéuticos. Pero sabemos que todos los quimioterapéuticos pueden hacernos daño de muchas formas. Otros son el halopurinol, que se utiliza para combatir el ácido úrico alto en los pacientes con gota, los betacarotenos en exceso. Y esto la gente diría, pues eso yo cuando lo tomo. Cuando tomamos papaya, jitomate y zanahoria en exceso y diario, tenemos exceso de vitamina A y la gente hace hiperbetacarotenemia, se manchan las manos de color naranja. Pero un derivado betacaroténico muy importante fue el retinol y de este el ácido retinoico. Pero el ácido retinoico producía alteraciones en pulmón y podía predisponer al cáncer de pulmón, por eso se dejó de utilizar. La dapsona, la fluorodesoxirubidina, el HART, remedios herbales que hemos mencionado, la mesalamina, el propafenol que se usa en anestesia, las tracolimus que utilizamos para mantener inmunosuprimidos a los pacientes trasplantados de hígado para que puedan tenerlo. Y bueno, algunas otras que no conocemos tanto, pero que se usan incluso a veces la nutrición parenteral puede dar un choque de una gran carga de grasa al hígado y esto producir insuficiencia hepática aguda. La nitrofurantoína, el conocido furacin, las tetraciclinas que usan mucho los dentistas, el trimethoprim sulfametoxazol, el Bactrim, por eso cada vez se ha ido utilizando menos, la rifampicina que se utilizaba para incluso pacientes que tenían hepatopatía y tenían infecciones, se llegó a utilizar, pero bueno, ya hace mucho tiempo está suspendida. Psicotrópicos antipsicóticos como la cloropromacina, el haloperidol que se utilizó y se sobreutilizó por muchos años para hacer dormir a la gente y para quitarle trastornos de ansiedad y luego acaba dando alteraciones parkinsónicas. La risperidona, sedantes como los barbitúricos. Sin embargo, en pacientes que tienen lo que se llama síndrome de Gilbert, utilizamos un barbitúrico que es el fenobarbital a dosis de 100 miligramos diarias, el Fenabot, que es el único que existe y que sirve como un inductor enzipático para recuperar una cosa que se llama enzima glucuronil transferasa, que alivia el síndrome de Gilbert, donde la gente está amarillo verdosa y cuando hace ayuno prolongado o cuando no duerme, presenta estos cambios. Los antidepresivos tricíclicos que se creían muy benévolos, como la imipramina y la amitriptilina, pueden llegar a producir a largo plazo estos cambios. La sertralina, que se utiliza hoy mucho a raíz de la pandemia, que la gente que está con mucha ansiedad, la sertralina a veces hace efecto paradójico, aumenta la ansiedad. En fin, es un medicamento que hay que tener bajo vigilancia porque antes creíamos que era muy inocuo y no es. Las tiazidas para diferentes cosas a nivel renal, los anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios, la heparina, el clopidogrel, la warfarina. Si todos los medicamentos tienen una razón para usarse, pero hay que hacerlo vigiladamente. Los inmunosupresores que se tienen que usar para los trasplantes hepáticos, como la satioprina, la ciclofosfamida, la 6-mercaptopurina, los antagonistas del receptor H2, que ya no se usan, gracias a Donald Trump, prohibió el uso de la ranitidina porque la cimetidina hace muchos años que no se utiliza. En México solo persiste la famotidina, pero no se ha demostrado que pueda producir una alteración importante a dosis bajas. Y los hipoglucemiantes que se utilizan cada vez más en México porque cada vez hay más diabetes, que son el imipiride, que son de los nuevos, la metformina, y la pioglitazona, que entra en conflicto porque también se había pedido que se utilizara en esteatohepatitis, es decir, grasa inflamada en el hígado, y está en duda de si sí o si no. En el grupo de interés en hígado, en la Mundial de Gastro, hemos puesto que no se utilice porque en la mayor parte de los países
africanos y en Sudamérica causó muchas lesiones secundarias. En fin, la lista es larga. ¿Y qué es lo que pueden producir todas estas sustancias? Pues alteraciones en las enzimas hepáticas básicas, aminotransferasa, aspartatotransferasa, y en el lactato de deshidrogenasa, que afecta a la hidrogenasa láctica, cambia la forma de comportamiento de los pigmentos biliares y produce baja de la albúmina y alteraciones de la coagulación, y todo esto se va sumando con diferentes estados metabólicos que acaban produciendo daño hepático con colestasis, que se detiene la bilis dentro, necrosis, que se daña la célula hepática, y finalmente tenemos entonces una combinación de todos estos factores que acaban en síndrome hepatorrenal, en síndrome hepatopulmonar. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que ingerimos y cuáles son las recomendaciones, las dosis correctas, y no abusar de esto. Pero lo más importante, y pensamos que alrededor de un 45 o un 55% de los casos de intoxicación hepática por medicamentos en países del tercer mundo, y en nuestro país no es de excepción, es la herbolaria. La hepatotoxicidad de medicamentos para el tratamiento de la obesidad, que ya habíamos mencionado, ha quedado pensada en este artículo que se publicó en la revista de gastroenterología, la Asociación Mexicana de Gastroenterología, ya hace algún tiempo, por la doctora Yolanda Méndez, y que demostraba que algunos de estos medicamentos, incluida la pioglitazona, podían alterar más que beneficiar. Y baje de peso a cualquier costo. La inducción de daño hepático por Herbalife está bien comprobada, y se menciona como un fármaco que podía producir esto, pero ya vimos que ellos nunca lo anunciaron como un fármaco, sino como un suplemento alimentario. La hepatotoxicidad por herbales puede complicarse, y hay un tabulador para estas complicaciones que ya hemos mencionado, de qué es lo que vamos a ir encontrando en cada etapa entre que se detiene la bilis y se va necrosando la célula. Y luego, pues, el Herbalife. Entonces, pues sí, el dueño, que se ve ahí abajo a su izquierda con sus bolsas de dólares, pues finalmente se hizo rico, pero él mismo murió a causa de el uso de su propia sustancia Herbalife para el año 2008, me parece que fue que falleció. Eso sí, millonario, pero habiendo causado insuficiencia hepática en muchas personas. Y aquí está una persona que está reclamando que su esposo no bajó de peso, pero sí perdió $25,000 utilizando productos Herbalife. El esposo es el que está a la derecha con un tache sobre el logo de Herbalife. Y la hermana de este paciente que no bajó de peso es la que está a la derecha de la ponente, quejándose de los productos Herbalife afuera de la corte en la ciudad de Chicago. Y es una connacional que fue a quejarse de esto. Y bueno, mientras ellos celebran esto, poco tiempo después fue que murió el dueño de Herbalife. Y pues sí, perdieron algunos hasta $50,000 porque fueron años de utilizar estas sustancias sin perder peso, pero sí perdiendo muchos dólares. Luego está esto de decir, ¿quiénes somos? Somos una compañía de venta directa establecida a nivel global y podemos surtirle lo que usted quiera para bajar de peso. Pero pues el dueño falleció de insuficiencia hepática por esto. Y aquí habla de las plantas que tiene. La Sacoparia dulcis, la Citrus aura pente, que es el que hay en México, pero aquí tenemos la Citrus araunatum, que se parece, pero que es un limón que es de color dorado, que solo se da en Oaxaca, es protector del hígado, y se confunde con este Citrus aurantonum, que no es el aurapente, que es el protector. Y bueno, pues todas estas sustancias que son plantas no bien conocidas, hasta hace poco se empezaron a estudiar a raíz de la muerte del dueño de Herbalife. Entonces, los reportes están aumentando de daño hepático inducido por drogas,
y en un registro de daño por herbolaria, el Herbalife y el Oxyflight y el Oxyflight Pro son los que ocupan la mayor parte de los casos de muerte inducida por fármacos para bajar de peso, de esta herbolaria. Cambios en la histología que nos llevan desde tener hígado graso, colestasis intrahepática, hasta tener nódulos de regeneración y puentes de fibrina, que finalmente son fibrosis, hasta llegar a la cirrosis hepática. Y finalmente, ese exceso de colágeno se va a transformar en una fibrosis grave que no se va a convertir en cirrosis, y esa cirrosis va a evolucionar a un cáncer de hígado. Los patrones en los que se tiene esta enfermedad son el hepatocelular. 54% de los pacientes pueden desarrollar un daño hepatocelular, pero todo empieza a partir del daño colestásico que está ahí en medio. Entonces se puede ir a la hepatocelular, el colestásico, o el colestásico puede ir al hepatocelular y luego a ambos y hacer un patrón mixto, pero el daño que más perdura es el daño de necrosis, el daño hepatocelular. Las células del hígado se mueren. Bueno, cuando tenemos más de 50 años y queremos bajar de peso y todas estas cosas, bueno, lo que hacemos con estos fármacos y sus derivados es que baja nuestra albúmina, la proteína que nos sirve para mantener la mayor parte de las funciones donde se requieren proteínas. Esto hace que el rango internacional de coagulación se mantenga muy prolongado por arriba de 2. Se hace una presencia de enfermedad hepática crónica y empieza a elevarse la función de estadio último o de daño hepático último, que es el MELD, y aumenta en más de 25, 26, es decir, está en posición de trasplante hepático esa persona, sobre todo cuando tiene 50 o más años. ¿Cuál es el tratamiento para esto? Bueno, en la mayor parte de los casos se espera que el cuadro mejore con el retiro del medicamento responsable del daño. Sin embargo, se ha visto que algunos pacientes mejoran incluso sin suspenderlo, se van habituando al fármaco, que no les hace bien, tampoco les hace mal, pero bueno, eso es un garbanzo de libra. Los resultados en pacientes teniendo 65 que tenían sospechas, 53 casos se confirmaron como DILI, y de estos la mayoría eran hombres que estaban en las edades de entre 47 y 50 años de edad. Las manifestaciones clínicas eran variables y finalmente es porque estaban tomando drogas atípicas en el 47% de los casos para bajar de peso. La belleza cuesta, pero a veces cuesta la vida. Finalmente, la rifamicina, el acetaminofeno, nos llevan a tener la tendencia a hospitalización entre el 3.2% y a 90 días de utilizarlos hasta el 20% de los pacientes, 19.9%, pueden llegar a tener mortalidad. De principio es muy baja, pero después es muy alta. ¿Cuáles son los factores de mortalidad para calcular esa ecuación de cálculo de riesgo? Pues que la tasa de mortalidad elevada en cirrosis hepática en pacientes adultos o mayores que tienen enfermedades concomitantes con el uso de acetaminofeno y derivados son la causa más común, y la herbolaria no reglamentada. ¿Cuál es el tratamiento si no funciona con quitar esto? Bueno, no hay uno específico, pero lo primero, indudablemente en todos los casos, es descontinuar los medicamentos que está tomando, las plantas o las hierbas que se estén consumiendo, estos sistemas mágicos para perder peso, y dar hepatoprotectores. El mejor y con el que más contamos es el ácido ursodeoxicólico, pero se ha visto también que la adenosilmetionina a dosis de 50 miligramos 2 veces al día puede también ser un hepatoprotector contra la herbolaria, en un artículo publicado en el 2014, que es el más completo que hay, que es un multicéntrico y multisistémico, y el uso de algunos diuréticos para mejorar la función renal, evitar el síndrome hepatorrenal 1 y sobre todo el 2. Y si no funciona, hacer diálisis con filtros de carbono, que se puede hacer en un aparato de diálisis común, o bien
hacerlo con una diálisis específica para pacientes de hígado, una máquina que se deje solo para pacientes con problemas de hígado, y el uso de la L-ornitina, L-aspartato, que mejora el daño que se puede tener como reacción hepática hacia el cerebro, que es la inflamación de los astrocitos, y entonces con la L-ornitina y el aspartato mejoramos el metabolismo cerebral y desinflamamos esos astrocitos que se tienen las células de la glía en general. Y también tenemos la diálisis hepática propiamente dicha, que es el sistema MARS, que es caro y no se tiene en todos lados, o el sistema Prometeo, que es el que mejor funciona porque recupera la albúmina y la regresa al organismo. Aunque no sé cuánto cueste ahora, pero hace unos cuantos años costaba sobre 80,000 pesos cada diálisis de tipo Prometeo, pero funcionaba bien. Era importante hacerlo, pero pues siempre y cuando tuviéramos ya la posibilidad de que ese paciente se fuera a trasplantar. Entonces, en resumen, la enfermedad hepática inducida por fármacos, DILI, es una condición poco frecuente en general, pero que ha ido aumentando. Sin embargo, explica el 40 al 50% de las insuficiencias hepáticas agudas. Su patrón es colestásico en la mayor parte de los casos, 20 a 40%, y ahí se queda, es decir, que se detiene la bilis dentro del hígado, causado por la inhibición de los transportadores que regulan la síntesis biliar. Esta reducción en la actividad es mediada directa o indirectamente por los medicamentos y sus metabolitos, por polimorfismos genéticos, es decir, variantes de cómo detoxifica nuestro organismo, nuestras familias en estas generaciones cercanas o anteriores. Algo desarrollaron al estar en contacto con algunas cosas y nos heredan esa protección. Y otros factores de riesgo que pueda tener el paciente, porque a veces el polimorfismo genético lo que hace es reaccionar más rápido y hacernos más daño. Sus manifestaciones van desde las alteraciones bioquímicas en ausencia de otros síntomas hasta la insuficiencia hepática aguda y el daño hepático crónico y llegar a la cirrosis, a la muerte. Pero algunos pacientes pueden morir en insuficiencia hepática aguda. Aunque no existe un examen o marcador que indique el diagnóstico absoluto de la enfermedad, se han desarrollado escalas y algoritmos que permiten valorar la probabilidad de DILI colestásica y otras pruebas que por su complejidad y costo no son de uso rutinario. Y con esto doy por terminada mi plática sobre la enfermedad de inducción de fármacos al daño hepático. Muchas gracias y estoy aquí para responder las preguntas que pueda haber. Gracias. Muchas gracias, doctor Rivera Ramos. Si puedes encender tu video, vamos a ver si lo podemos poner. Sí, dice que ustedes me lo tienen bloqueado. Permitir video, vamos a ver. Dice que ustedes me lo suspendieron. Vamos a ver. Entonces, video. no me deja. Aquí ya. ¿Ya? Sí, encienda su video, ya estamos. Ahí está, encienda su video. Perfecto. Ya. Pues, muy bien. Pues estamos con preguntas de la audiencia y la primera de ellas, yo creo que está muy a la moda, es de Patti Alemán, que quisiera saber sobre los medicamentos contra COVID. Si ya se sabe, en particular, si son potencialmente tóxicos o grandemente tóxicos, y qué se sabe específicamente de la toxicidad al hígado. Bueno, mencionamos que se abusó en un principio de la acitromicina y que la acitromicina sí llevó a daño por fármacos. Eso es una realidad, que se abusó del acetaminofeno y del paracetamol, que se dio a dosis elevadísimas, en algunos casos cada 4 o cada 3 horas, y hubo gente que hizo insuficiencia hepática. Después ya nos fuimos moderando conforme fuimos conociendo más del coronavirus y conforme hubo otra variante que no fue la variante beta. La variante beta 123 fue la más agresiva en un inicio porque no la conocíamos y no sabíamos de su comportamiento. Muchas personas quedaron alteradas, pero
hay un fármaco que entre Jean-François Rossignol, que trabajaba para Smith Bichan, diseñó y que luego en conjunto con nuestro buen amigo Thierry Poinard utilizaron con los primeros antivirales directos para potenciar el efecto de estos, que es la sanidad, ser útil RNA tan agresivo como es el virus de la hepatitis C, y pues podríamos haberlo utilizado. Yo en muchos casos en los que tuve pacientes con coronavirus, utilicé el Daxón a dosis de 1 cada 12 horas por 3 días, la caja trae 6, y no más porque, como dicen sobre todo los jóvenes, eh, orino radioactivo, doctor, como naranja, amarillo, entonces así fluorescente, pero demostró que podía detener mucho la enfermedad y resolver, sobre todo evitar la acción de las proteínas S, las proteínas Spike. Y él lo presentó en 1997 aquí en México y está publicado, pero por alguna razón no le hicimos caso. Incluso gente que yo le dije, pues si yo lo traje con el laboratorio de Columbia, lo presentamos y era muy bueno. Pero dijeron, no, tú porque es tu amigo y lo defiendes. Pero bueno, no tiene nada que ver con el cuatachismo, tiene que ver con las cosas que se hacen eficientemente. Entonces, sí se abusó de los medicamentos y sí está demostrado, y lo dije yo, la citromicina fue uno de los que más daño causó y desafortunadamente hubo pacientes que murieron por insuficiencia hepática fulminante, además de estar intubados por el daño a los pulmones. Sí. Ok. Y por otro lado, ok, había otra pregunta por aquí que es de Irma Sánchez. Dice, ¿cómo se sabe que un medicamento daña al hígado? ¿Existe alguna prueba? Sí, bueno, las pruebas que hemos mencionado es, primero el paciente se pone ictérico cuando es un daño muy importante, hay colestasis, se acumula la bilis y la bilirrubina directa está elevada en las pruebas de funcionamiento hepático básicas, está elevada la alaninotransferasa y después se puede añadir la aminotransferasa también. Pero esto es lo primero, y luego se eleva la dehidrogenasa láctica y la fosfatasa alcalina. Primero baja, curiosamente, y luego sube en un lapso muy corto. Entonces, de esta manera podemos saberlo. Si queremos saber o tenemos el pensamiento de que un paciente tomó determinada sustancia, bueno, podemos mandarlo a analizar y ver qué posibilidades de que esté en su sangre esa sustancia, podamos hacerlo. Pero si no sabemos qué es lo que tomó, pero sabemos que alguien ha estado en un tratamiento para adelgazar, sobre todo herbolario, pues sabemos que tenemos el riesgo de hacer insuficiencia hepática. Entonces, lo primero es eso, pensar en qué es lo que se consumió que nos pudo haber hecho daño. Y los hongos, no los olvidemos. Perfecto, ok. Entonces, bien, por otro lado, nos hace la pregunta de cuáles son los medicamentos que más producen hepatitis. Yo que es una pregunta muy general aquí de Roberto, pero si dice analgésicos, antibióticos o hormonales. Bueno, lo que más daño produce en cuanto a esas sustancias son los analgésicos que se cree siempre muy benignos, como son el acetaminofeno, el ibuprofeno, pueden producir este daño. Y sobre todo si se abusa de ellos, podemos tener problemas. El acetaminofeno, el paracetamol, nos puede llevar a un daño muy grande. Hay gente que trata de suicidarse con eso, se necesitan demasiadas pastillas para lograrlo y normalmente se desmayan y vomitan antes y ahí van al servicio de urgencias, se le hacen lavados de caballo ahí con las sondas de lavado gástrico y normalmente salen adelante. Algunos que no hay nadie que los lleve rápido a un hospital, pues llegan a ser insuficiencia hepática e insuficiencia renal, síndrome hepatorrenal. Fíjate que yo habitualmente les comento que es importante diferenciar entre la dosis recomendada por el fabricante y la dosis utilizada para fines suicidas de la parte del paracetamol, porque pues para muchos de los hepatólogos nuestro analgésico de cabecera pues es el paracetamol, que cuando se consume a la dosis apropiada, la recomendada por el fabricante,
Así pues es. no superan a los 3 gramos por día, casi no superan los 2 gramos por día. Sí, Y lo otro es normalmente que casi siempre habría tratamos que de tomar una decirles gran cantidad de que pastillas, ¿no? tomen 500 miligramos, que es una tableta cada 8 horas, Sí, porque mucha gente piensa que hay que tomarse 2 juntas, ¿no? Entonces, creo que exactamente, hay porque una para buena. curarme más rápido, doctor, y no es cierto. La forma de detoxificación del hígado tiene una serie de pasos que hemos mencionado y no podemos saltarlos porque aumentemos la dosis, entonces va más rápido a pasar a sangre. No, no, eso no es así. Exacto, exactamente. Ahora, sobre la parte de la atribución de toxicidad, ahí hay una gran tarea por hacer. A veces algunos de nuestros pacientes hacen reacciones medicamentosas, pero resulta que están en simultáneo tomando varios fármacos, porque Sí. hay comorbilidades, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo, ¿cómo recomiendas que fuera el abordaje para poder atribuir la toxicidad a un fármaco y no al resto de los que ya está tomando el paciente? Bueno, lo primero que hay que hacer, y lo mencionaba, es quitar todos los fármacos y ver cuál es la reacción del paciente, cuál es la mejoría. Y luego usamos del menos agresivo hasta el más agresivo. Y vamos descartando poco a poco cuál de esos fármacos nos puede volver a hacer daño, primero con la elevación de las enzimas hepáticas en las pruebas de funcionamiento hepático básico. Pero eso es lo primero que hay que hacer. Hay que quitar todo. Y luego, poco a poco, dar lo que necesitamos dar, dando algunos protectores, mientras tanto, como el ácido ursodeoxicólico, para que estemos mejor. Y la otra reflexión que haría es en términos de el fenómeno de la hepatitis medicamentosa como causa de consulta médica del día a día. Dirías que en términos de frecuencia, ¿dónde lo ubicarías? ¿Es algo que en términos de causalidad, digamos, está en primer lugar, en segundo, en tercero, en quinto, en Pues sexto, como no, causa no, de consulta médica, ¿no? no es la causa de consulta médica número uno por cuestiones de patología, esa es la esteatohepatitis y la esteatosis hepática. Y luego vienen las complicaciones derivadas de las infecciones por virus B y C o la combinación de estos. Y luego finalmente vienen los usos de los fármacos en especial, cuando la gente quiere bajar milagrosamente, o sea, me tomo esto, pero yo sigo comiendo sin hacer dieta, pues así no funciona. Hay que hacer una dieta correcta, es ponerse en manos de una buena nutrióloga que les oriente adecuadamente. Sin duda, sin duda. Muy bien. Probablemente la otra pregunta que es un poco inquieta, que eso no es de gente de la audiencia, pero sí es mía, que es un poco que parece de broma. Si tú fueras consultor de la NASA, ¿qué medicamentos recomendarías en el botiquín de los astronautas? La petición de los astronautas es, doctor, póngame nada más medicamentos que no produzcan daño. Mm. Bueno, finalmente todos podemos tener idiosincrasia a un medicamento, es decir, no sabemos que lo tenemos y podemos reaccionar mal a ese medicamento, pero en general, pues hay que usar los que menos daño causen. Entonces, si el acetaminofeno, el paracetamol, etcétera, ibuprofeno pueden causarlo, ¿cuál es el que menos daño me hace? Ah, pues el paracetamol, pues entonces llévate tu paracetamol. ¿Y qué más vas a necesitar? ¿Algo para el dolor de panza, para no producir gases? Pues sí, de las dosis bajas y teniendo unas dietas bien calculadas, tomando agua con frecuencia. Sí. Fíjate que lo puse un poco de broma, pero es algo que ocurrió. Se hizo una petición muy seria al grupo de asesores médicos y Sí. después de haber hecho una revisión extensa, le constaron que no habían encontrado ningún fármaco 100% seguro. No, no lo hay. Entonces, porque en realidad pues hay un fenómeno de susceptibilidad individual, Claro. aunque hay unos de mayor toxicidad, pero en general a la dosis recomendada por el fabricante pues son muy seguros, ¿no? Hay Claro. un grupo de
medicamentos que hemos llegado a usar, que son para la hepatitis B o C en la etapa de los interferones. ¿Cómo explicas este fenómeno? Porque la toxicidad era algo así como del 70, 80, 90%, y sin embargo, los dábamos. ¿Por Sí. qué? ¿Cómo explicas este fenómeno? Bueno, primero, ¿por qué los dábamos si sabíamos lo que causaban? Porque el beneficio era de menos del 60% inicialmente de los pacientes que se curaban, pero pues era la única esperanza y era lo que teníamos. Entonces los usábamos y los vigilábamos mucho, pero muchos pacientes decían, oiga, doctor, o no me tomo el interferón porque no me lo pongo porque me hace mucho daño, o no uso la ribavirina porque esa me tira peor. Había gente que le tenía más miedo a la ribavirina, y sí, porque producía discrasias sanguíneas, es decir, alteraciones de la coagulación en forma importante. ¿Por qué lo utilizábamos? Porque era la única armamentario que teníamos y era lo que estaba a mano. Sí, hubo muchos pacientes que abandonaron la terapéutica, pero logramos la remisión de algunos y eso ya fue un beneficio. Inicialmente eran tan bajos, ¿te acuerdas? Los porcentajes de menos del 40% y después ya subieron al 60%. Y hoy tenemos pues entre 96, 97 hasta 98% con algunos antivirales directos para la hepatitis C, algunas curaciones muy buenas con el entecavir para la hepatitis B, pero sí daban alteraciones de la coagulación, y algunos pacientes perdían la fuerza, tenían miastenia por el interferón simple, y a veces algunos también con el interferón pegilado, que es la unión del interferón con un alcohol que lo hacía durar más tiempo funcionando en sangre. Pero bueno, eran tratamientos además muy largos, porque duraban más de 40 semanas todos ellos. Entonces, eso es el uso a largo plazo y a unas dosis que pues cada quien se iba inventando. También tenía que ver con la idiosincrasia de las diferentes poblaciones que se estudiaban. No era la misma reacción para un mexicano que para un egipcio o para un japonés. Entonces, eso es importante. Era porque era lo que teníamos. A pesar de eso, se le advertía a los pacientes, pero aún así logramos curar a bastantes. Sin duda, afortunadamente, todos tenemos pacientes de la época también del interferón que lograron eliminar al virus y ahora están sin cirrosis, gracias a esta opción. Tristemente, todavía hay un grupo de fármacos que, que utilizan continuamente de la línea oncológica, Sí, que tiene una altísima toxicidad. Sin embargo, es la única opción disponible para el ser humano. Entonces, tenemos la esperanza de esta enseñanza del virus C, ¿no? Que el que persevera alcanza. sí. Actualmente, los medicamentos para el virus C son realmente de toxicidad prácticamente nula, Ujú. y el periodo de administración de eficacia terapéutica puede ser tan corto como 8 a 12 semanas, con una eficacia, como bien decías, del 95 al 100%, ¿no? Sí. Una maravilla esto que nos está Y más tocando. si buscamos el genotipo adecuado y damos la dosis, el medicamento adecuado para cada dosis, pues mejor. O los pangenotípicos, que funcionan para todos. Sin duda, sin duda. Bien, pues ha sido una tarde buenísima, como otros años. Muchísimas gracias, eh, querido amigo. Yo voy a pedirle a Hortensia, nuestra presidenta, que haga el cierre final de nuestra sesión educativa del día de hoy y que haga los anuncios nuevos para futuras sesiones. Con mucho gusto, doctor. Pues agradecer al doctor Juan Francisco Rivera Ramos por tan excelente conferencia, al doctor Jorge Luis Poy, a todos los que se conectaron, esperando esta plática les sea útil para cuidar su salud hepática. Y un comentario mío, ¿no? Porque es lamentable con esto del Herbalife, que llegan a los pueblitos Llega a todos lados. personas que venden, van en su carrito vendiendo esos productos. Si no es necesario, me tocó verlo, no es necesario que comas, tómate este licuado a un familiar mío. Sí. No es posible. Y así se ganan la vida, como usted dice, haciendo dinero a costa de la salud de los demás. Y lamentable. Bueno,
pues paso a los anuncios. Recuerdo a nuestros amigos de nuestra próxima sesión el miércoles 13 de abril. Pues muy interesante este tema que nos dará la psicóloga Samantha Ursúa y Madrid. Es sobre autoestima o narcisismo, de lo sano a lo peligroso. Qué interesante, ¿verdad? Muy Pues interesante. no se lo pierdan, por favor. Y también los invitamos a que visiten nuestra página www.amigo.com y pues los esperamos el próximo 13 de abril a la misma hora. Esperemos que no tengamos tantos contratiempos, ¿verdad? Porque también creo que por ahí el Face nos estuvo fallando un poco. Sí. Entonces, Pues, muchas gracias, doctores, y buenas noches. Buenas Un noches. abrazo con mucho cariño. Igualmente, Hortensia, gracias. muchas gracias. No te vayas, Juan Francisco. Vamos a ver qué